dinámica. Pónganse de pie, por favor. Sí. Vamos a hacer la dinámica del tic. Ustedes me siguen lo que yo hago, repita. Vamos. Yo tengo un tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva un brazo. Yo tengo un tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva el otro brazo. Yo tengo un tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva las caderas. Yo tengo un tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva las piernas. Yo tengo un tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva todo el cuerpo. Bien, la asistencia para empezar la clase. Flores Muñiz Edison, Flores Sánchez Carmen, García López Santiago, González Castro Eduardo, Vera Zamora Ailí, Yosa Quiroz Ángel, Zavala Tubay Ángel. Ahora sí, una vez que ya están relajados, están listos para recibir su clase, vamos a empezar. El tema de hoy se trata de los elementos narrativos en las novelas de ciencia ficción. El objetivo que vamos a conseguir en esta clase y en este bloque es que ustedes al finalizar deben saber comprender, analizar y producir novelas de ciencia ficción apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. Ese es el objetivo. Al final ustedes van a saber comprender lo que es una novela de ciencia ficción. Antes de conocer lo que son los elementos, vamos a ver qué saben ustedes de ciencia ficción. Por ejemplo, yo veo que ustedes a todos les gusta ver películas, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes han visto alguna película de ciencia ficción? Sí. ¿Como cuál? ¿Alguna que se recuerda? Viajes entre la Tierra, Transformers. Bueno, digamos que también es eso de ciencia ficción porque en la realidad nadie puede volar, ¿verdad? Nadie puede volar. Crónicas de Narnia. Bueno, y así hacen ustedes temas de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es la ciencia ficción? Lo que ustedes sepan, algo, ¿qué creen que es ciencia ficción? ¿Cómo se relaciona la ciencia con la ficción? Es algo que se ve que pareciera que es de la vida real, pero no. Algo imaginario, algo que ya todavía, no, algo que no existe, digamos, es algo irreal. Algo irreal. Para que tengan un poquito más de idea de lo que es la ciencia ficción, yo les voy a leer un cuento que van a tener que ponerle atención porque al final me van a responder algunas preguntas relacionadas con los elementos. O sea, ustedes en el cuento que les voy a leer van a tener que identificar cuáles son los elementos, como por ejemplo el tiempo que se desarrolló el cuento, el escenario donde se desarrolló el cuento, los personajes que intervienen en este cuento y así un sinnúmero de elementos que forman parte de los cuentos de ciencia ficción.
me van a poner atención para que puedan y ustedes siguen la lectura en el libro. Cuento de Navidad por Ray Bradbury. El día siguiente sería Navidad y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio. Su primer Navidad en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana, al fin creyó haber encontrado una idea que si daba resultado haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. Miren, como se acuerdan que al inicio dijimos que en la aduana le quitaron al papá y a la mamá el arbolito y el regalo que llevaban para celebrar la Navidad con el niño en el espacio, entonces el niño no sabía nada que le habían quitado eso y el papá era preocupado, que qué hacía, cómo compensaba eso que le iba a faltar al niño. Entonces a él se le ocurrió una idea, pero no se la contó a nadie. Él estaba esperando el día de Navidad para dar la sorpresa. Ni la mamá del niño sabía que era la idea que se le había ocurrido al papá. Que les haya gustado y tengan presente todas las acciones, los personajes, el escenario donde se realizó, que más adelante lo vamos a aplicar cuando conozcamos cuáles son los elementos que pertenecen al género narrativo que es la ciencia ficción. Antes de eso, vamos a saber primeramente qué es una novela. Una novela, dice, es una narración más extensa y compleja que el cuento. O sea, la novela es mucho más larga. Los cuentos por lo general son un poco más cortos. Una de las características de la novela es que está escrito en prosa. ¿Qué significa escrito en prosa? Que está escrito en forma de párrafos, así. Es una escritura larga. Y además la novela tiene muchos subgéneros. Entre ellos tenemos, a ver, repitan conmigo, ¿cuáles serían los subgéneros de la novela? Novela histórica, de aventura, prosa, policíaca, de acción, fantasía, negra, de amor, ciencia ficción, terror y muchas más que no las nombramos todas. Ahora, lo que nos interesa más, ¿qué es la novela de ciencia ficción? La novela de ciencia ficción es un subgénero, acuérdense de la novela en forma general, del género narrativo. Dice, en la novela de ciencia ficción se combinan dos conceptos, que es el de ciencia y el de ficción. ¿Qué será ciencia? Según la Real Academia de la Lengua, ciencia es el conjunto de conocimientos que hemos obtenido mediante la observación y el razonamiento. O sea, hemos tenido que estudiar, hemos tenido que investigar, hemos tenido que leer mucho para poder adquirir un conocimiento que lo llamamos ciencia. Y ficción es algo imaginario, algo que no existe, es algo irreal. Entonces, si combinamos estos dos conceptos, el de ciencia con el de ficción, vamos a sacar uno solo. Entonces, ¿qué sería ciencia ficción? Dice que es un género de narraciones imaginarias. Con este género podemos construir mundos irreales, personajes irreales, situaciones irreales, pero que están basadas en conocimientos científicos, que luego, en un futuro, podrían hacerse realidad. Hay algunos escritores que se han adelantado a cosas que existen ahora, pero que en el tiempo, muchos años atrás, que ellos escribieron sus obras, cosas que no existían. Pero eso lo veremos más adelante, porque ahorita todavía no estamos viendo cuáles son los escritores de ciencia ficción. Ya mismo les hacemos un breve repaso para ver qué entendieron del tema. Ahora sí, una de las partes importantes de la ciencia ficción son sus elementos. Los elementos
que hacen posible que tengamos las películas, que tengamos los cuentos, que tengamos las novelas. Entre estos elementos tenemos el relato de hechos continuos, que significa que se adelantan a cosas que aún no existen. El espacio y el tiempo. El espacio es el escenario donde se desarrolla el cuento y el tiempo cuando ocurre. Por eso les dije que estuvieran pendientes del cuento, en dónde se desarrolló, en qué época o en qué año, que ya mismo vamos a ver si se acuerdan de eso. Todo lo que hace aquí es imaginario, pero el autor, el que escribe los cuentos, los detalla de una manera que parece que todo fuera verdad. El tiempo nos habla de un futuro. Por lo general, toda la ciencia ficción habla del futuro, de cosas que no existen. Pero también se puede referir al presente, que son el presente, lo que vivimos ahora, pero crean mundos extraños, mundos que no existen. O si no, también hablan del pasado. Los personajes que intervienen en los cuentos o las novelas de ciencia ficción pueden ser principales o secundarios. También pueden haber personajes totalmente diferentes a los seres humanos, que en nada se parecen a los seres humanos. Hay algunos que sí se parecen, como los del cuento, que sí se parecen a nosotros, a los seres humanos, pero viven situaciones que no existen. ¿Sí se acuerdan que se fueron de viaje al espacio a celebrar la Navidad? Y todavía eso no lo podemos hacer. Pueden ser personajes de otros mundos, como extraterrestres, seres paranormales, robots, como dice más acá abajo. Todos esos son los personajes que intervienen en los cuentos de ciencia ficción. Entonces, aquí están algunos de los elementos que pertenecen al género narrativo, que es la ciencia ficción. ¿Será más larga o más corta que el cuento? La novela es más larga que el cuento. ¿Cuál sería una de las características más importantes de la novela? ¿Cómo debe estar escrita? En prosa, porque una novela, como es bien larga, hay que escribir en prosa. ¿Cuál sería la otra forma de escribirla? Escribirla en verso. Entonces, en un verso se nos haría muy complicado escribir una novela que es tan larga. ¿Cuáles serían los subgéneros de la novela? Novela histórica, hay muchos subgéneros, pero no los hemos anotado todos por falta de espacio. Ahora, ¿qué entienden por ciencia ficción? Y la ciencia es algo que sí está comprobado o investigado. Muy bien. Para ver si reconocen los elementos que forman parte de los cuentos o las novelas de ciencia ficción, yo les voy a entregar unas hojitas para que ustedes me respondan cuáles fueron los personajes que había en el cuento que acabamos de leer, cuál era el escenario, en qué tiempo se desarrolló esta novela, cómo fueron las acciones y cuál es el final de la novela. A ver, háganme el favor, ayúdenme a repartir. Para recuerdan que hacer el trabajo que les
¿Cuáles fueron los personajes del cuento? De los personajes principales ya está. Los secundarios, ¿cómo se llamaban? Eran los que estaban esperando en la estación interplanetaria. ¿Cómo se llamaban los personajes secundarios? Oficiales. ¿Cómo se llamaban estos oficiales que estaban en la estación interplanetaria? Oficiales. Interplanetarios. Bien, ya venimos por aquí. Vamos a ver a alguien más que necesite ayuda. A ver, ustedes cómo van. A ver, ya, ¿por dónde van? Vamos por funcionarios. Ya, pasajeros. Además de pasajeros había otros personajes secundarios. ¿Cuáles eran? ¿Cómo se llamaban los que estaban en la estación interplanetaria ahí esperando para pedir las maletas, para todo eso? Oficiales. Eso, los oficiales. Muy bien. A ver, bien. ¿Sí se acuerda bien cómo eran las acciones? ¿Cómo fue que empezó el cuento? ¿A dónde? Lo primero que pasó. ¿A dónde iban? ¿A dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? Llegaron ahí a la estación interplanetaria. Ya, entonces la primera es que llegaron a la estación interplanetaria. El papá, la mamá y el niño llegaron. A ver, alguien que tenga alguna duda. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue el problema que hubo en este cuento? Porque era el primer viaje del niño. Pero el problema que hubo, el conflicto, el problema. ¿Qué no pudieron llevar? ¿Qué es lo que no pudieron llevar? El regalo y el arbolito, porque pesaba mucho. Ya bien, entonces escríbalo ahí. Si tiene alguna duda me llama para ayudarle. A ver, por acá vamos, a ver quién necesita ayuda por este lado. A ver, las acciones. Primeramente el papá llegó a la aduana con la esposa y el hijo. ¿Qué les obligaron en la aduana? El regalo y el árbol. ¿Por qué lo dejaron? Porque llevaban mucho. Ya, pesaba más de lo permitido. Bien, continúe. Para todos, ¿por qué el papá y la mamá estaban preocupados cuando